Qué lindo que estamos caminando juntos ya hace 9 días compartiendo este estudio de cómo orar por nuestros hijos. Yo estoy seguro que cada oración que usted ha levantado en favor de sus hijos no quedará sin respuesta. Dios escucha el clamor de una mamá, de un papá que clama, que pide por la salvación de sus hijos. Lo que nosotros queremos, además de que sean salvos, esa es nuestra última y más importante misión, queremos lograr de que cumplan con su propósito. La palabra propósito significa intención original. Cuando Dios pensó por primera vez en ti o en tus hijos, tuvo un sueño maravilloso en mente, el diablo lo interpretó y quiere destruir ese propósito. Por eso es muy importante que nosotros oremos por ellos y cubramos sus vidas para que una vez que tengan que abandonar este mundo, nuestros hijos puedan decir misión cumplida. Como Jesús, cuando Jesús murió, antes de irse, antes de partir, dijo, he acabado la obra que me pediste que hiciera. Lo dijo el apóstol Pablo. Jesús también lo dijo. Entonces, consumado es, dijo Jesús. Hice todo lo que me pediste. Qué triste sería partir de este mundo sin haber completado la misión para la cual fuimos enviados. Yo te dije muchas veces y te vuelvo a repetir, cada uno de nosotros vino a este mundo con una asignación de parte de Dios. Dios vio un problema en la humanidad y te envió a ti para la solución de ese problema. Eso es lo que nosotros somos. Pero el enemigo quiere destruir eso y para destruir el propósito nos miente, nos engaña y mete situaciones en nuestras vidas para de alguna manera truncar el sueño de Dios. Hoy, día número 9 de esta gran aventura que estamos haciendo, vamos a hablar acerca de cómo ayudar a nuestros hijos para que descubran su propósito en Dios y cómo orar al respecto. Al final de cada lección te estoy dejando una oración modelo para que podamos orar juntos y pedir a Dios por la vida de nuestros hijos. No se olvide que usted puede obtener el PDF descargable gratuitamente desde nuestra app Iglesia de Dios IDD. Bájelo ahí, imprímalo. Si quiere la copia impresa del libro, lo puede comprar en Amazon. Se llama 30 días a sus pies por mis hijos. Así usted lo escribe y lo puede bajar. 30 días a sus pies por mis hijos. Vamos a la lección de hoy. Estoy en el día 9. Estoy en la página número 43 del manual y empezamos hablando acerca del propósito. Te dije recién que la palabra propósito significa intención original de algo creado. Nosotros no somos un producto de la casualidad. Nuestros hijos no están acá porque usted le erró la fecha. No. Nuestros hijos fueron enviados por Dios al mundo. Ninguno de nosotros es un error o está aquí por el azar o porque fue un error de cálculo. Nosotros somos resultado de un plan divino. Tenemos que aprender a mirar a nuestros hijos con estos ojos, con esta mirada en mente. Tú eres alguien muy especial. Dios te mandó al mundo para que cumplieras una gran misión en el mundo. Y tenemos que entrenarlos para eso. Ahora, mucha gente, yo sé que está hoy frustrada con respecto a la voluntad de Dios o al propósito de Dios. He hablado con muchísima gente que tiene 40, 50, 60 años y me dicen, y yo la verdad que no sé cuál es el propósito de mi vida. Bueno, quiero decirte algo. El propósito o la voluntad de Dios no se ora, no se pide la voluntad de Dios, se hace. Cuando usted ordena su vida y se encamina en la voluntad revelada de Dios, que es su palabra, automáticamente usted se va a ir encaminando hacia el propósito, como dice el libro de Isaías. Dice que ni aún el torpe errará el camino. Por más torpe que yo sea, si yo amo a Dios y si yo obedezco al Señor, yo me voy a encaminar dentro del propósito. Pero ¿sabes cuál es el problema? Y te voy a decir algo muy duro ahora. El problema es que mucha gente
quieren descubrir el propósito de Dios o la voluntad de Dios para evaluarla, a ver si les conviene o no. A ver, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y cuando Dios me revela, yo evalúo, no me interesa tanto, no, gracias, no. Así no funciona. Usted tiene que obedecer, tiene que someterse al rey, someterse a su voluntad revelada, y entonces, sin que usted se dé cuenta, usted se va a ir encaminando en la voluntad de Dios y Dios va a cerrar puertas, Dios va a abrir otras. Descubrir la voluntad de Dios no tiene por qué ser algo estresante. No, Dios jamás quiso eso. Jesús lo dijo, mis ovejas oyen mi voz. En otras palabras, si no estoy escuchando la voz es porque quizás sea cabra y no oveja. Pero si yo me someto y como dijo Jesús en Juan 14, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, mi hermano, es imposible que usted se equivoque. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Tenemos que decirles esto, mira, tú tienes un gran propósito de Dios. Cuanto más cerca camines de la voluntad de Dios en obediencia a su palabra, más fuerte oirás su voz. Ay, te tiré una. Muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios, no porque Dios no esté hablando, sino que es porque estamos a miles de kilómetros. Y esta transmisión que estoy haciendo hoy, si usted pone el teléfono o la computadora de la cual me está viendo ahora, allá en el fondo del patio de su casa, y probablemente no va a recibir el mensaje. Y a veces nos pasa a nosotros, porque estamos tan lejos de Dios y queremos que Dios nos grite su voluntad. No, un susurro. Yo estoy tan cerca de Él que aún Él puedo escuchar su susurro hablándome, pero eso no me voy a equivocar, porque estoy cerca de Él. Quizás usted en este tiempo tenga esta misma pregunta y este tema de la voluntad de Dios le ha roto la cabeza por mucho tiempo. ¿Cómo hago para saber lo que Dios quiere? Deje de desestrésese con eso. Acérquese a Dios y el Señor te va a llevar. Él te va a tomar de la mano y te va a encaminar y sin darte cuenta, como dice el Salmo 32, versículo 8, yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir, dice el Salmo 32. Entonces no hay por qué estresarme. Mucha gente tiene miedo y si hago mal, no, si estás cerca en comunión con Él no te vas a equivocar. Mire, escucha ahora, el enemigo intentará de cualquier manera que nuestros hijos nunca sepan el por qué están aquí. Les va a mentir, les va a engañar, les va a decir tú eres un error, tú no puedes, tú no sabes, para que vivan sin propósito. Y la pregunta es, ¿para qué vivir si no sé para qué existo? Por eso es muy importante descubrir el propósito, porque el propósito le da sentido a mi vida. El propósito es lo que le da valor a mi vida. Imagínense, vivir sin sentido. Hay tanta gente que están vivas, pero están muertas, porque no tienen sueños, no tienen ideales, no tienen metas, no tienen propósito en la vida y viven como que están aquí, están esperando el día que le entierren porque ya murieron hace años, porque nunca descubrieron su propósito. Imagínate viviendo tu vida sin saber lo que quieres o no, sin saber tu propósito, a dónde quieres llegar, pues entonces nada importa, cualquier camino te puede resultar bueno, porque al que no sabe dónde quiere llegar, cualquier camino le es bueno. Pero nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a apuntarlos al propósito de Dios. Como dice David en el Salmo 138, versículo 8, dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y esta sería una palabra que usted tendría que profetizarla todos los días sobre sus hijos y decirle, Dios va a cumplir su propósito en ti. Cuando llegues al cielo va a haber una gran fiesta porque cumpliste con tu asignación divina. Dice la Biblia, escucha esto, este salmo a mí me cambió la vida. Este pasaje de Isaías, Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice así, antes de formarte
en el vientre te conocí, dice el Señor. Fíjese, ni aún existía y Él ya me conocía. Y antes de que nacieses, te santifiqué, le dijo al profeta, te di por profeta a las naciones. Fíjese que el profeta ni siquiera había nacido y Dios ya conocía su nombre. Y no solamente conocía su nombre, sino que tenía ya su asignación escrita. El rey David en el Salmo 139 agrega estas palabras y dice así: no fue encubierto de ti mi cuerpo, escuchate, lo leo, bien que fui formado en lo oculto y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, dijo David. O sea, un embrión, una cosita así chiquitita, y Dios ya me había visto. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas: tu altura, tu color de pelo, tu color de ojos, tu propósito, sin faltar uno de ellos. O sea que todo lo que Dios quiere que yo haga ya está determinado. El apóstol Pablo va a hacer eco de estas palabras nuevamente en Efesios capítulo 2, el versículo 10, diciendo así: nosotros fuimos hechos por Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo las preparó? Desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó una obra que te está esperando. Y con esa motivación tenemos que hablar a nuestros hijos, porque muchos de ellos viven lo que se llama hoy comúnmente en la psicología la depresión blanca. ¿Qué es la depresión blanca? Y todo me da lo mismo. Me enteré que conseguiste trabajo. Me enteré que te vas a casar. Gente que vive como y nada, ni fu ni fa, decimos en mi país. Y han perdido la alegría, la expectativa, han perdido el entusiasmo. Entonces son gente que viven resbalando por la vida y todo le da lo mismo. ¿Ok? Quiero darte, antes de entrar en el tema de cómo descubrir y por qué la importancia de descubrir el propósito, 5 señales que las puse ahí en el manual de que no estás viviendo dentro del propósito de Dios para tu vida. 5 cosas, y quizás esto pueda ser una manera que usted mida si está viviendo o no en el propósito. En primer lugar, tengo que decirlo: usted está en pecado, no está en el propósito de Dios. Eso es claro. La desobediencia descaradamente nos quita del propósito de Dios. La desobediencia nos dice claramente de que estamos fuera de la voluntad. Si usted está en pecado en este momento y sabe que está haciendo algo que no tendría que hacer, no hay mucho que calcular. Usted está fuera del propósito. Jamás yo voy a poder hacer la asignación divina, cumplir con mi asignación, si estoy viviendo en rebeldía abierta contra Dios. Segunda cosa que me indica de que estoy fuera del propósito de Dios: no tengo gozo alguno en la vida. Como dije recién, todo te da lo mismo. Tus días están llenos de apatía, de temor, de aburrimiento total. Y estás así como viviendo y respirás porque el aire es gratis. Dios te ha creado de manera única y tiene cosas muy buenas planeadas. Y incluso dice la Biblia en Gálatas 5 que el gozo es el fruto del Espíritu, y el gozo del Espíritu viene cuando estoy cumpliendo con la asignación para la cual Dios me envió al mundo. Mira, si abrazas el propósito de Dios, si abrazas el proyecto de Dios para tu vida, eso te va a dar una satisfacción única que no te lo va a dar el dinero, relaciones, ni nada en este mundo. ¿Sabes qué significa ser feliz? ¿Y qué significa la felicidad? La felicidad no es otra cosa que descubrir la razón para la cual Dios me trajo al mundo, abrazarlo con toda mi fuerza y decir: Señor, voy a dar mi vida por esto. En eso consiste la felicidad. No es el dinero, no son los autos, ni el éxito, porque si no, la gente rica, la gente millonaria sería feliz. Y usted ve millones de ricos que se suicidan. Si el éxito, la fama sea la felicidad, ¿por qué se suicidan los famosos? O sea, ahí no está la felicidad.
La felicidad consiste en descubrir mi propósito. Claro que está en Cristo, está en Jesús. Cuando usted acepta a Jesús, usted está diciendo, Señor, yo quiero cumplir con tu propósito para mi vida. Tercero, muy parecido al segundo, no tienes satisfacción en la vida. Nada de lo que hace te satisface. Nada de lo que estás haciendo te llena de paz, de gozo, y hasta que no descubras tu propósito, no vas a tener satisfacción en la vida. Siempre te vas a sentir incompleto, puse aquí en el manual. Si estoy fuera de mi propósito, te repito, en primer lugar, si estoy en pecado, estoy fuera del propósito. Segundo, no tengo gozo en la vida. Tercero, no tengo satisfacción en la vida. Cuarto, me siento estancado. Me siento de que no estoy avanzando, no voy a ninguna parte. Quinto, he perdido dirección en la vida. No tengo rumbo. ¿Dónde vas? Y a ver, ¿para dónde va el viento? Y voy para allá. Y así vive mucha gente sin un norte, sin una visión. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu visión en la vida? ¿A dónde querés llegar a los 40, a los 50, a los 60? ¿Qué querés que escriban en tu lápida algún día? Si no tenés definido eso, y la vida no tiene sentido, no hay dirección, no hay rumbo. Dijo alguien por ahí que la tragedia más grande no es la muerte, sino es vivir sin propósito, sin sentido. Es el propósito lo que le da significado a la vida. Si nunca leyó el libro de Edwin Castro, Hasta el último suspiro, se lo recomiendo. Edwin habla de el tercer día más importante de mi vida. Y dice, el primer día fue cuando naciste. Y aprovecho esto. Usted tiene que celebrarle los cumpleaños a sus hijos y hacer una gran fiesta. Y todos los cumpleaños pongan las manos sobre ella, sobre su hijo, sobre él o sobre ella. Y pare la fiesta. Yo quiero que todos miren, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Sáquense fotos con él ahora, porque algún día quizás ya no podrán sacarle fotos porque estará quién sabe dónde. Y hable altamente de sus hijos. Celebre la vida de sus hijos. Hágale fiesta. No hace falta gastar dinero. No hace falta, pero hace falta hacer un alto y reconocer, hoy esta casa está de fiesta porque nació fulano, nuestro hijo. Y eso es muy importante porque edifica la autoestima y les hace sentir importantes, ¿ok? Y recuérdeles constantemente de que Dios les ama. Entonces, Edwin dice, en primer lugar, el primer día más importante de tu vida fue cuando naciste. El segundo fue cuando aceptaste a Cristo. Ahí cuando mi vida cobró sentido, ¿verdad? Y el tercero, cuando descubriste tu propósito, y de eso hablamos hoy. Queremos ayudar a nuestros hijos a que descubran su propósito. Bien, vamos al tema de hoy. ¿Cómo ayudo entonces a mis hijos a encontrar su propósito? Punto número 1. Usted tiene que conducirlos a Cristo lo más temprano posible, para que ellos tengan una relación personal con Dios. ¿Cómo? Con el ejemplo, con la instrucción de la palabra. Pase tiempo con ellos, con la Biblia. Léales la Biblia, hábleles del Señor. No delegue la responsabilidad del discipulado a la iglesia, al pastor de jóvenes o de niños. Es mi responsabilidad como papá evangelizar a mi hijo. Es mi responsabilidad de que aprendan la palabra. Es mi responsabilidad de que tengan un encuentro con Dios. No es en el culto o en la iglesia o en un congreso, es en casa, ¿ok? Segundo lugar, ¿cómo ayudo a que encuentren su propósito? Bendígalo todos los días. ¿Y qué significa bendecirlo? Bueno, bendecirlos significa hablar bien y recordarles a ellos lo importante que son para nosotros y para Dios. Usted sabe que Jesús, siendo hijo de Dios, necesitó la afirmación de su Padre. Y nosotros vemos esto varias veces. La primera vez que lo vemos fue cuando Jesús se bautiza, allí por Juan, en el río Jordán, y se bautiza y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, dice el Padre. ¡Opa! Jesús necesitó oír
la voz de su papá, de su padre, afirmándolo en su identidad. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Después en la transfiguración nuevamente, Jesús se transfigura y se aparece en toda su gloria frente a Pedro, Jacobo y Juan. Aparece Moisés y Elías allí y dice una voz del cielo: este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, Jesús necesitó la afirmación de su Padre. ¿Cuánto más nuestros hijos necesitan saber que nosotros estamos orgullosos de ellos, que los amamos? Si no lo hacemos, ellos vivirán con una herida abierta y con un vacío que van a buscar llenar en otras personas, en otras cosas, cualquiera sea. Y a menudo el diablo pondrá en ese lugar cosas incorrectas, relaciones incorrectas, hobbies incorrectos, pasiones desordenadas. Por eso es muy importante que nosotros afirmemos su identidad bendiciéndolos con palabras. Tercero, escuche esto. ¿Cómo ayuda a descubrir a mis hijos su propósito? Tercero, asegúrese de que su mayor propósito en la vida sea servir a Dios. Lo que te quiero decir es que involucres a tus hijos en la obra del Señor, como Noé. Noé construyó el arca y se dice que Noé construyó el arca. Sí, es cierto, Noé construyó el arca, pero Sem, Cam y Jafet, incluso sus nueras, trabajaron en la construcción del arca. Noé no se iba a trabajar, muchachos, bueno, nos vemos ahí, sus hijos tirados debajo de una planta de un mango, a la noche los veo. No, vamos todos. Por eso es que no es que yo voy a la iglesia solo, no, vamos todos a la iglesia y voy a buscar la forma de que mis hijos se involucren en algo, no sé, métanos en la alabanza, métanos en la enseñanza, en el discipulado, que tomen responsabilidad con los niños a enseñar, pero hágale limpiar la iglesia, acomodar la silla y dígales, vamos a servir a Dios, porque Dios nos dio tanto, tenemos que hacerlo. Cuarto, ayúdeles a entender que la vida, escuche esto, no debe concentrarse en lo temporal solamente, sino en lo eterno. Enséñeles que todos los días ellos tengan en mente y pregúnteles, ¿qué hiciste hoy cuyo beneficio vas a recoger 1.000.000 de años más adelante? ¿Qué hiciste hoy para Dios? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué hiciste hoy para el Señor cuyo beneficio vas a poder cosechar dentro de 1.000.000 de años? Si se concentran todo en lo temporal, eso es errar el propósito, porque todo lo que usted ganó aquí, aquí se va a quedar. Todo lo que usted sembró allá, allá lo va a cosechar. Dentro de un par de años, ya nadie va a hablar del auto que tenía asientos de cuero y llantas no sé qué tal tamaño. Nadie va a hablar de la casa donde vivías. 50 años. Nadie se va a recordar de la marca de tu ropa, ni de cuánto dinero. Eso nadie, pero dentro de 1.000.000 de años, quizás alguien va a hablar, todavía va a decir, yo estoy aquí gracias a ti porque tú invertiste, me ayudaste, me hablaste, me predicaste. Uy, qué bueno que está eso. Quinto, ¿cómo ayudo a mis hijos a descubrir su propósito? Enséñeles que Dios los envió al mundo con una misión y que la felicidad consiste en llevar a cabo esa misión. Enséñeles que nada en este mundo va a llenar sus vidas con felicidad, con plenitud, con gozo, con placer, sino solamente abrazar el propósito de Dios. Sexto, enséñeles que el éxito verdadero consiste en entregar lo que trajeron de parte de Dios al mundo y regresar a Dios para rendir cuentas. En otras palabras, tú y yo y nuestros hijos, cuando nacimos, Dios puso dentro de nosotros algo, un don, una gracia, una misión especial que la tenemos que llevar a cabo, y enseñen a sus hijos que no se entierren en el cementerio con eso. Por varias razones. Primero, no serán felices. Segundo, seremos reprendidos por Dios si enterramos nuestros talentos. ¿Usted se recuerda la parábola del talento?
Aquel que entregó a 10, otro a 5 y otro a 1. Y el que recibió 1 fue muy honesto este hombre, porque al final cuando vino el rey, él le devolvió su talento. No se lo robó, no se lo gastó. Ya, Tomás, rey, acá es lo que es tuyo. Y el rey dijo, siervo malvado, inútil y negligente. ¿Por qué? Porque había enterrado lo que Dios le había entregado, lo que el rey le dio. No puso a trabajarlo. Y hay mucha gente, a veces pienso en las iglesias, que son buenísimos. Y son gente que parece que no, más bueno que lazo atado. Pero, ¿qué estás sirviendo? ¿Qué estás aportando? ¿Dicen malas palabras? No. ¿Fornican? No. Pero no están aportando en nada. ¿Qué estás tú contribuyendo al reino? Dios es un inversionista. Y Dios invirtió muchísimo en tu vida. Dios invirtió muchísimo para que seas salvo. Por eso en Juan 15 Jesús dice, el que no da fruto será cortado. Y los recogen, dice, y se secan y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dice Juan 15, creo que 5 por ahí. Pará un poquito. Dios quiere que demos fruto. O sea que tenemos que enseñar a nuestros hijos que no pueden ellos estar con brazos cruzados y ver todo qué lindo. Y hay está pasando esto en la iglesia hoy, que la gente se va y en lugar de aportar y contribuir con la obra, se quejan. Ay, mira, está sucio el baño. Ay, mira aquella cosa. El sonido no anda. El foco está quemado. Y nadie es capaz de hacerlo. Eso es actitud de consumidor. Pero un líder hace las cosas sin que se lo pidan. Pues ese no es el propósito de la charla de hoy. Séptimo, escuche muy bueno. ¿Cómo se ayuda a descubrir el propósito? Enséñele que el propósito se descubre sencillamente cuando hacemos la voluntad de Dios. Pare de orar y diciendo, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí en la vida? No, ¿sabe qué? Póngase a obedecer la palabra. ¿Para qué usted quiere saber cuál es el propósito de Dios y la voluntad de Dios para su vida si aún no está obedeciendo los 66 libros que ya están revelados? Ahí tengo 66 libros que contienen la voluntad de Dios. Y yo no obedezco a eso. Es más, nunca lo miro, nunca lo ojeo. Y quiero pedirle a Dios que me revele su voluntad. Y Dios te dice, primero obedece lo que está escrito y después te digo lo que tengo para ti. Octavo lugar, recuérdeles que aún si se han equivocado en el camino, pueden volver a empezar. O sea que Dios es tan bueno. Y aunque ponerle que yo entendí mal, yo pensé que Él quería que sea abogado y me fui, no era eso. Y vuelve a empezar, retome. Quizás Dios quería que yo sea no sé tal cosa. Me equivoqué, no era por allí. Ok, voy por acá. Usted puede ser error, corrección. La vida es eso, es error, corrección. Uy, me equivoqué. Corrijo y me encamino nuevamente. Quizás esta palabra hoy es para usted. Quizás te equivocaste y llevas muchos años en el error. Pensando, para mí ya pasó el último tren, ya soy muy bien. No importa la edad que tengas. Dios no terminó contigo. Porque aunque te quede 1 hora de vida, Dios aún tiene un propósito y un plan muy grande para tu vida. Abraza ese propósito, vas a ver que Dios va a hacer cosas lindas. Bien, esta es la oración que proponemos para el día de hoy. Padre eterno, tu palabra dice que en los postreros días derramarás de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Esa es la profecía de Joel. Oro que derrames de tu Santo Espíritu sobre mis hijos y les des tus dones, para que ellos puedan descubrir su propósito, desarrollar el talento, la capacidad y la destreza que has puesto en sus vidas aún antes de nacer. Te pido que ellos reconozcan que tú los viste cuando eran un embrión y que ya tenías todo escrito en tu libro sobre ellos, como dice el Salmo 139, 16. Te ruego que no anden por esta vida sin saber qué deben hacer, sin conocer el propósito para el que los has formado y sin descubrir para qué cosas son buenos. Líbralos de andar rodando en medio de dudas, desconciertos, confusiones y desánimos sin saber en qué trabajar o qué estudiar. Padre, declaro que tus ojos están
fijos sobre mis hijos. Tú les das instrucciones y consejos y les muestras el camino que deben de seguir, como dice el Salmo 32:8. Padre, capacítalos desde ya y dales un sentir claro y una clara visión de lo que ellos son en ti. Que no anden envidiando los talentos y habilidades de otras personas, sino que ellos mismos entiendan que son únicos y preciosos para ti y que los has llamado a desarrollar todas las bendiciones que tú tienes para ellos. Ayúdales pronto a estar claros en todo esto y derramar sobre ellos tu espíritu y tus dones para que puedan servirte donde quiera que los llames. Permítele desarrollar todos los frutos de tu Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora vengo en el nombre de Jesús contra Satanás y le prohíbo que robe a mis hijos su propósito, sus dones, sus capacidades o sus talentos. Prohíbo que toque la mente de mis hijos con desánimos, dudas, confusión, desesperanza, falta de fe o incredulidad. Declaro que se desarrolla en gran manera desde temprano todo don, todo talento que Dios les ha dado a mis hijos. Declaro que mis hijos encuentran desde hoy su identidad en Cristo. Vamos a hablar de eso otro día. Declaro que se sientan completos en Él. Y declaro que crecen de su mano hasta llegar a la estatura del varón perfecto, como dice Efesios 4. Ayúdales, Padre, a que confíen su futuro en ti. Llénalos de toda fortaleza espiritual, física, emocional, para llegar a estar realmente vencedores, de manera que tengan éxito en tu plan y propósito y prevalezcan en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahí puede leer Romanos 8:28 al 30 y Éxodos 35:30 al 35. Qué tremendo está eso. Yo declaro que ninguno de tus hijos va a andar perdido. Isaías 65:23 dice eso, que no trajimos al mundo hijos para maldición, sino que ellos son contados entre los linajes benditos del Señor. El día de mañana esto se va a poner buenísimo porque vamos a hablar acerca de cómo orar por la sanidad emocional. Mucho se ha escrito sobre este tema. Incluso un famoso autor dijo que la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual. Usted puede ser con un alto coeficiente intelectual, pero si no maneja sabiamente sus emociones, no va a llegar a mucho en la vida. Así que vamos a hablar mañana acerca de esto. Dios te bendiga. Estamos en esta serie de 30 días. Si no tiene el manual todavía, bájelo de la app ahora mismo. Se llama Iglesia de Dios IDD. Se llama la app. Lo puede obtener en PDF o lo puede ordenar por Amazon. El libro se llama 30 días a sus pies por mis hijos. Ahí lo puede ordenar. Dios te bendiga. Te espero mañana. Vamos mañana con el día número 10.